Ricardo Rodríguez Silvero, buenos días, ¿cómo está? Buen día a la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué opinión te merece este cambio tan radical de posición de parte de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y también de la Secretaría Técnica de Planificación? Este informe que dio ayer, ¿cuál es tu opinión, Ricardo? No tuve tiempo de leer a fondo el informe todavía, pero hay que empezar con una reflexión elemental. La pregunta si han utilizado el mismo método de medición de pobreza en los últimos 20 años, digamos. Sí, es importante no. porque si están cambiando de método, entonces cambian también de resultado, ¿verdad? Es que sería la única explicación que vos recordarás, vino un economista brasileño hace un par de meses más o menos, ABC divulgó mucho el criterio, según este señor, con el que se medía la pobreza era equivocado. Y después viene este cambio. Hasta hace unos días teníamos indicadores muy diferentes en materia de pobreza en nuestro país. Yo recuerdo que habíamos charlado sobre este tema a finales del año pasado o a comienzos de este año, y vos decías que veías muy pocas posibilidades, que dado este modelo desigual y excluyente, ese era el término que usaste, veías muy pocas probabilidades de que a corto plazo en el futuro mejore la situación de los pobres en el país. Y ahora resulta que ya no éramos tan pobres. Y sí, pero por eso digo, hay que ver si hubo cambio de método. De cualquier manera, aunque el resultado sea así de auspicioso, suponiendo que fuera así, son 700.000 las personas que están en situación de pobreza extrema, es decir, que se acuestan todas las noches con hambre. Esa es una magnitud impresionante igual. Es decir, no es para empezar a dar gritos de euforia respecto de las políticas públicas y privadas. Al contrario, yo creo que hay que poner énfasis en que la prioridad uno de tanto de las públicas como de las privadas debería ser la superación de la pobreza extrema, porque este país está en condiciones de superarla. Mientras se mantengan esas magnitudes de 700.000 personas sin trabajo, sin ingresos, sin comer, no es realmente alarmante. El ministro de Trabajo, que hoy jura como tal, que ya fue designado, Guillermo Sosa, nos decía días atrás, no nosotros, que en el Paraguay había 1 millón de desempleados. Contradiciendo un poco también... 1 millón de desempleados, no habrá dicho eso. Sí, lo dijo así, pero en realidad dijo, hablando de desempleo total, absoluto, y el desempleo disfrazado, decía él, que para él es una forma de desempleo. Bueno, ok, si se incluye todo eso, se puede llegar a 1 millón de personas, probablemente. Hay que tener en cuenta que la población económicamente activa está más o menos en 3.500.000 personas. Exacto. Y es cierto lo que se dice, 1 millón está desempleado, subempleado o con empleo disfrazado, y estamos hablando de un porcentaje bastante alto, es del 29%. Claro, así es. Pero yo creo que es mejor utilizar las variables de la Secretaría de Acción Social y de la Secretaría Técnica de Planificación. Son variables que son utilizadas también por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. Y es que el subempleo está en el orden del 20% de la población económicamente activa. Eso significaría unas 700.000 personas subempleadas. Y el desempleo adicionalmente afecta a 6%. 6% sobre 3.500.000 personas es también una suma considerable. Estamos hablando de más de 200.000 personas desempleadas. Desempleadas quiere decir que no tienen ningún trabajo, que no tienen ningún ingreso, ¿verdad? Claro, el desempleo absoluto, digamos, ¿verdad? El desempleo total. El subempleo pueden ser dos cosas. Visible o invisible. También, pero también se lo puede catalogar de la siguiente forma. El subempleado es el que trabaja apenas unos días a la semana o apenas unas semanas al año, digamos, ¿no? Pero el subempleo es también una persona que está trabajando 10 o 12 horas diarias, pero no percibe el salario mínimo. Exacto. Sí, y también, claro. Estamos hablando de definiciones estadísticas. Claro, entiendo. Ahora, este cambio de método, si lo hubiere, ¿vos cómo percibirías? Digo, las variables el criterio que se utilizaba para medir la pobreza, ¿te parece que era el correcto? ¿Tenía algunos aspectos incorrectos, Ricardo?
Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, la línea divisoria de la pobreza normal y corriente con la pobreza extrema. ¿Dónde se la traza, verdad? La pobreza extrema es la gente que no tiene ingresos y está pasando hambre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿con qué indicadores se suma la pobreza extrema? Esa es el término clave. Y es allí donde conviene ponerle lupa a estas nuevas estadísticas que se están publicando. Ahora, te pregunto una cosa. Al margen de las estadísticas y el mecanismo, el método que se utilizó para que se produzcan estos resultados, se arrojen estos resultados, se basa en 3 años, 2011, 2012 y 2013. El 2011 no fue un gran performance de la economía, no hubo. En el 2012 sí hubo un crecimiento económico muy grande que siempre se cuestionó, que vos ponías el ejemplo de la pirámide social, decía esto queda en la cima y poco o nada chorrea hacia la base de la pirámide, que es donde está el grueso de la población. Y el 2013, si bien creció la economía, fue un año muy malo. Hubo cesación de pagos por parte del Estado, se perdieron 40.000 puestos de trabajo en el sector vial solamente, si bien en otros se recuperó algo como el de la construcción, edificios y demás. Pero entonces, digo, en función a estas realidades, ¿pudo haber mejorado la situación de los pobres en estos últimos 3 años? Hay que distinguir ahí, muy bien, por eso, entre los pobres normales y corrientes están también los así llamados boliajurio matán. Es decir, gente que es pobre pero que tiene problemas, ¿verdad? Por eso hay que distinguir cuál es la línea divisoria entre pobres normales y corrientes y pobres extremos, o entre la pobreza y la miseria, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que la pobreza en términos amplios, es decir, los estratos bajos y los estratos medios, que tienen algún ingreso y que están mejorando con este crecimiento promedio, un bruto de más del 5% anual, porque la población crece solo al 1,7% anual. Es decir, que estamos triplicando con el crecimiento económico el crecimiento demográfico. Eso es favorable para un aumento de los medios a posiciones más altas o de los estratos bajos a los estratos medios. Es decir, se produce una movilidad vertical en ascenso de las clases bajas. Eso es indiscutible, me parece que eso está confirmado. Pero otra cosa es hablar de la pobreza extrema o de la miseria. La gente que no tiene trabajo, la gente que tiene subempleo, la gente que tiene para comer, esa es la magnitud considerable y es la expresión más clara del fracaso de las políticas públicas y privadas. Entiendo. Bueno, vamos ¿Me permiten compartir el criterio que utiliza para definir el costo mensual por persona de una canasta de alimentos o línea de pobreza extrema? 364.241 guaraníes es en el área urbana y 258.654 guaraníes en el área rural. Eso es por persona o por hogar. Por persona mensual. Ajá. Y bueno, ese es un criterio. Hay que verificar si se ha utilizado ese mismo indicador en los años anteriores, ¿no? Uh-huh. Bueno, si eso no es así, entonces obviamente los resultados van a ser diferentes. Seguro. Yo entiendo que anteriormente se medían otras cuestiones también, otras necesidades, no solamente la canasta básica, e incluso los productos de la canasta básica aparentemente tampoco son los mismos. Pero vamos a averiguar eso y después volveremos a charlar cuando vos también... Hay que ponerse a trabajar en esto. Yo voy a leer el detalle y las letras escritas en tamaño pequeño de esa metodología utilizada por las autoridades nacionales, a ver si se confirma que han cambiado de método o no, y si han cambiado de método, ¿por qué? Y cómo se explica entonces la diferencia entre un resultado hace unos años y los actuales. Efectivamente. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero, economista,